Historia de la filosofía. Volumen 1, sección 113. Parte tercera. Filosofía escolástica. Capítulo 13. San Buenaventura. Esta es una obra del maestro Nicolás Abagnano. 259. La vuelta a San Agustín. La vuelta a San Agustín, que en la suma de Alejandro de Ales y aún más en la de Roberto de Grossetete se presenta como reacción de la escolástica frente a los avances del aristotelismo, halla su máxima expresión teológica y mística esa en San Buenaventura. Contra la fuerza de una filosofía que a primera vista parece hacer imposible el problema escolástico, porque lleva la especulación filosófica a conclusiones no conciliables con la fe, la escolástica se concentra en sí misma, vuelve a los orígenes y trata de conseguir nueva vitalidad de la doctrina agustiniana, que fue siempre su principal fuente de inspiración, pero que tras siglos de laboriosas e inciertas elaboraciones había perdido su autenticidad y su fuerza original. San Agustín vuelve. El primer efecto paradójico de la aparición de Aristóteles en el horizonte filosófico del siglo XIII es la reaparición de las tesis fundamentales del obispo de Hipona, tomadas en su significado auténtico y cuya enorme fuerza de persuasión lógica, puede decirse, volvió a ser descubierta. Frente a estas teorías, el aristotelismo es para la escolástica latina como una fuerza extraña que con ciertas limitaciones puede utilizarse, pero a la que es conveniente hacer el menor número posible de concesiones. Los doctores escolásticos adquieren mayor familiaridad con esta fuerza a medida que se va precisando y ampliando su conocimiento de las obras de Aristóteles. Pero hasta que no se escriban las obras de San Alberto Magno y Santo Tomás, aquella fuerza extraña seguirá siéndolo, y todo lo que los doctores saben tomar de la obra aristotélica son sugerencias o teorías particulares que procuran intercalar el mejor modo posible en el cuerpo de las doctrinas tradicionales. Esta es la posición de San Buenaventura frente al aristotelismo. Su santo y seña es, como para Alejandro de Ales y Roberto Grossetete, la vuelta a San Agustín. Al conocer las obras del Estagirita, puede tomar de ellas elementos y sugerencias para injertar en el tronco de un sistema filosófico que él mismo reconoce y quiere que sea tradicional. Yo no intento, dice, combatir las nuevas opiniones, sino que quiero retener las comunes y aceptadas. Y nadie ha de creer que yo quiera ser el fundador de un nuevo sistema. No hay sistema nuevo. San Buenaventura solo quiere recorrer los senderos trazados, volver a tejer la trama ininterrumpida del pensamiento cristiano que va de San Agustín a su maestro Alejandro. Las doctrinas nuevas y las aristotélicas le parecen tan alejadas de estos caminos trillados y seguros que ni siquiera intenta combatirlas. Para él, Aristóteles es un filósofo, pero no el filósofo. Es un autor cuyas afirmaciones pueden ser utilizadas ocasionalmente, pero no es la encarnación de la razón humana en su más elevada expresión. 260. Vida y obras. Juan Fidanza, llamado Buenaventura, en la orden franciscana, nació en Bagnoregio, Viterbo, en 1221. Una leyenda cuenta que San Francisco lo curó de pequeño de una enfermedad mortal y que entonces su madre hizo el voto de consagrarlo a la orden franciscana. Lo cierto es que muy pronto ingresó a la orden, a los 17 o 23 años. Sin embargo, no es verdad que estudiara en París con Alejandro de Ales. A fines de 1253 o principios de 1254, fue nombrado maestro rector de la Universidad de París. Un año más tarde, después de la lucha que patrocinaron los maestros seculares de la Universidad Parisina, dirigidos por Guillermo de Santo Amor, los representantes de las órdenes mendicantes, franciscanos y dominicos, fueron excluidos de la enseñanza en París. San Buenaventura, junto con su amigo Santo Tomás, mantuvo la lucha por medio de sus obras, y al año siguiente el Papa Alejandro IV decidió la disputa a favor de las órdenes mendicantes. Probablemente Buenaventura se reintegró a la universidad ya en 1256. Su nombramiento oficial, que tuvo lugar en octubre de 1257, coincidió con el de Santo Tomás, que por primera vez fue nombrado maestro. Pero ya desde febrero de 1257 desempeñaba el cargo de general de los franciscanos, orden que había organizado él mismo por completo. En 1273 se le nombró arzobispo de Albano y cardenal.
Murió durante el Segundo Concilio de Lyon en 1274. La Iglesia le ha dado el título de Doctor Serapicus. Las obras de San Buenaventura ocupan 10 volúmenes de la edición que han llevado a cabo los franciscanos de Karachi. Su obra fundamental es el comentario a las sentencias de Pedro Lombardo, en 4 libros, escrito a partir de 1248, durante los años de su docencia en París. La obra maestra mística del santo es el Itinerarium Mentis in Deum, redactado en otoño de 1259. Otras obras importantes son De Scientia Christi, Quaestioni Disputate, Breviloquium Collationes in Hexameron. Escribió además muchos comentarios exegéticos a los libros de la Biblia, opúsculos místicos, sermones y escritos paralelamente relacionados con su actuación en la orden franciscana. En sus opúsculos místicos se inspira en San Bernardo, Hugo de San Víctor y Ricardo de San Víctor. Es decir, que mientras en su obra teológica trataba, remontándose a San Agustín, de resumir toda la tradición escolástica, en su obra mística recogía paralelamente la tradición mística medieval. 261. Fe y ciencia. San Buenaventura establece la superioridad de la fe sobre la ciencia. Al contestar a la cuestión de si es más cierta la fe que la ciencia, distingue una certeza respecto a las verdades de la fe y otra certeza respecto a las verdades de la razón. En cuanto a las verdades de fe, es más cierta la fe que la ciencia. Aunque un filósofo llega a demostrar una verdad de fe, por ejemplo, que Dios es creador, mediante su ciencia nunca puede lograr la certeza de que el riel recibe de la verdadera fe. Y en cuanto a las otras verdades, la fe posee una certeza de adhesión mayor que la ciencia y la ciencia una mayor certeza de especulación que la fe. La adhesión se refiere al afecto, la especulación está relacionada con el puro intelecto. La ciencia elimina la duda, según aparece claramente, sobre todo en el conocimiento de los axiomas y de los primeros principios. Pero la fe consigue que el creyente se adhiera a la verdad, de un modo que ni argumentos, ni tormentos, ni lisonjas le pueden apartar de ella. El geómetra, que por un teorema arriesgara la vida, sería necio, pero el creyente la arriesga y debe arriesgarla por su fe. Así, la certeza científica queda reducida a un simple hecho intelectual, simple indubitabilidad teorética que no exige fidelidad personal, mientras que la certeza de la fe es exaltada como acto de afecto y adhesión, es decir, como entrega afectiva de la persona a la verdad. La fe y la ciencia, la fe y la opinión, pueden coexistir respecto a la misma verdad. Si por opinión no se entiende la conformidad dada a una alternativa por medio de otra, sino la conformidad sugerida por razones probables, entonces podemos darnos cuenta que muchos fieles tienen, para apoyar lo que creen, muchas razones probables. Con lo que, en este caso, la opinión no solo excluye la fe, sino que la ayuda y sirve. Por otra parte, la fe no excluye la ciencia respecto a las mismas verdades y no la excluye porque tiene una certeza superior. Podemos, con razones necesarias, demostrar que Dios existe y que es uno, pero dilucidar la misma esencia divina y unidad de Dios y ver cómo esta unidad no excluye la pluralidad de las personas, esto solo puede conseguirse con la fe. Por consiguiente, la ciencia no invalida la iluminación por la fe, sino que la exige y la hace necesaria. Los filósofos que consiguieron conocer muchas verdades acerca de Dios acabaron, por falta de fe, por incurrir en error o por desconocer muchas otras. Por lo tanto, la ciencia nunca puede dejar de valerse de la fe. La fe es la adhesión integral del hombre a la verdad, por medio de la cual el hombre vive realmente la verdad y la verdad vive realmente en el hombre. 262. El conocimiento. En su teoría del conocimiento, San Buenaventura muestra la primera y más importante concesión al aristotelismo. A la pregunta de si todo conocimiento viene de los sentidos, contesta que no. Es preciso admitir que el alma conoce a Dios, a sí misma y todo lo que tiene en sí sin ayuda de los sentidos externos. Pero por otra parte, es preciso admitir que el alma no puede por sí sola conseguir todo el conocimiento. Es necesario que el material para el mismo le venga del exterior, a través de los sentidos, porque lo constituyen las semejanzas de las cosas abstractas con las imágenes sensoriales.
San Buenaventura dice, las especies y las cosas, y las especies y las semejanzas de las cosas se adquieren por los sentidos, según dice explícitamente el filósofo, es decir, Aristóteles, en muchos pasajes, y la experiencia también nos lo enseña. En efecto, nadie podría saber qué es el todo o la parte, el padre o la madre, si no recibiese la especie de uno de los sentidos externos. Si entendemos por especie las semejanzas de las cosas, que casi son retratos de las cosas mismas, hemos de decir que el alma fue creada carente de toda especie y que Aristóteles tenía razón al afirmar que era una tabula rasa. Pero los sentidos solo proporcionan al alma el material del conocimiento. Las especies, es decir, los conceptos, los términos objetivos de que parte el conocimiento. Pero el conocimiento está condicionado en su constitución, en su funcionamiento y por tanto en su valor de verdad, por principios que son independientes de los sentidos y por consiguiente innatos, porque es Dios quien directamente los infunde. Con ello, San Buenaventura vuelve totalmente a la tesis clásica del agustinismo. Al alma humana se le ha dado un lumen directivum, una directio naturalis, de la que obtiene la certeza de sus conocimientos. Y esta luz directiva, esta dirección que se le imprime naturalmente y que la corrige, le viene directamente de Dios. Una influencia directa de la razón eterna no bastaría para asegurar al conocimiento su verdad. San Buenaventura se refiere precisamente a las palabras de San Agustín, el cual, con toda claridad y razón, demuestra que la mente, para conocer con certeza, ha de estar regulada por normas inmutables y eternas, no mediante una disposición propia, sino directamente por las mismas normas que están por encima de ella en la verdad eterna. Por consiguiente, nuestro intelecto está unido a la verdad eterna. Para conocer con certeza, se precisa necesariamente de una razón eterna, que regule y mueva, una razón que no quede aislada en su claridad, sino que se una a la razón creada, y que el hombre pueda intuirla según las posibilidades de su condición terrena. El itinerario nos ofrece un análisis de las condiciones a priori del conocimiento humano. El mundo externo o macrocosmos penetra en el alma o microcosmos a través de los sentidos, dando lugar en el hombre a la aprehensión, al goce y al juicio. Las cosas externas no entran en el alma ellas mismas, es decir, su sustancia, sino sus semejanzas. Por consiguiente, la similitud o especie no es la sustancia de la cosa, sino tan solo una imagen de ella. Aquí, San Buenaventura se halla lejos del principio aristotélico de que el alma aprende la propia forma sustancial de la cosa. La proporción entre el objeto percibido y el sentido que lo perciba determina el goce. A la aprehensión y al goce sigue el juicio, que explica uno y otro, y purifica, por consiguiente, y abstrae la especie sensible, llevándola de los sentidos al intelecto. El juicio es la facultad intermedia de la razón, a través de la cual la especie se purifica de las condiciones materiales de tiempo y lugar y es elaborado conforme a las exigencias del intelecto. Pero el acto del juicio supone ya una iluminación divina. El juicio es un acto de la razón que abstrae del lugar, del tiempo y del cambio. Pero lo que está fuera del tiempo, del lugar y del cambio es eterno. Por lo tanto, es Dios o un elemento divino. En el juicio, la razón se vale de una regla infalible, que es Dios mismo como verdad, según las palabras de San Agustín. Las especies que el juicio abstrae de las cosas sensibles son el punto de arranque y el objeto de la actividad intelectual. Esta actividad tiene lugar en tres fases: la percepción de los términos, de las proposiciones y de las ilaciones. El intelecto comprende el significado de los términos cuando comprende, mediante la definición, qué es cada uno de ellos. Pero la definición de un término se da valiéndose de un término superior o más extenso. Y así, remontándose a términos cada vez más extensos, se llega a términos supremos y generalísimos, que si se ignoran, no se pueden entender ni definir los términos inferiores. El término más amplio, condición necesaria de cualquier otra definición, es el de ser. El ser puede ser parcial o total, perfecto o imperfecto, potencial o en acto, pero puesto que según afirma Averroes, la negación o privación solo puede concebirse con relación a la afirmación. Nuestro intelecto no puede entender el ser reducido
imperfecto o potencial de las cosas creadas, sino es con relación a un ser purísimo, actualísimo y completísimo, en el cual residen las razones de todas las cosas con la mayor pureza. El aprender los términos, así como los otros dos actos del intelecto, presuponen una revelación directa de Dios al entendimiento del hombre. En efecto, nuestra mente, que es mutable, no podría comprender la verdad inmutable de las proposiciones si no las iluminara una luz inmutable, y tampoco podría, sin ayuda de esta luz, establecer hilaciones, en las que la conclusión se deduce necesariamente de las premisas. La necesidad de esta hilación, dice San Buenaventura, no procede de la existencia material de la cosa, porque la cosa es contingente, ni de la existencia de la cosa en el alma, porque, a menos que también se diera en la realidad, sería una ficción. Por consiguiente, procede del modelo que hay en el arte eterno de Dios, porque las cosas tienen entre sí las relaciones que el arte creador de Dios establece entre sus modelos. De ello San Buenaventura deduce, una vez más con San Agustín, que nuestro intelecto está unido a la misma verdad eterna y nada verdadero puede comprender con certeza si no es gracias a la docencia de aquella. Al considerar las actividades del intelecto práctico, llega a la misma conclusión. El consejo, que consiste en buscar qué es mejor y que supone conocer lo óptimo, o sea, el sumo bien que es Dios. A juicio, que se refiere a los objetos del consejo y que supone un criterio o ley que también es Dios. Deseo, que tiende a la felicidad, que consiste en poseer el fin último, es decir, el sumo bien, y que por lo tanto depende de él. La teoría del conocimiento de San Buenaventura muestra muy claramente cuáles son las características de su procedimiento, manteniéndose fiel a los puntos esenciales del apriorismo teológico de San Agustín, acepta la tesis empirista de Aristóteles, aunque limitándola al material del conocimiento, pero no plantea el problema del conocimiento como lo hicieron Aristóteles y sus comentadores musulmanes, un punto aislado y que se creyó carecía de consecuencias del sistema aristotélico. Es todo lo que utiliza de la obra del Estagirita. Este procedimiento se encuentra también en otras partes de su doctrina.